sin saber. A partir de este momento, Neurociencias, en busca de la salud, con la conducción de la doctora Marta Elsa Suárez Merialdo. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Yo vivo. Buenas tardes, público oyente. ¿Cómo están ustedes? En el día de hoy, en Neurociencias en busca de la salud, se abordará la siguiente temática a enumerar. Vamos a hablar del trastorno de ansiedad, de la división según el DSM-4, la cual consiste en trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico con o sin agorafobia, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno por estrés postraumático, trastorno por estrés agudo, trastorno de ansiedad social o fobia social, trastorno fóbico, las causas, los estresores, la epidemiología, la psicoterapia, farmacoterapia, pronóstico y como conclusión general, cómo responde el cerebro como nuevo paradigma. Esto es muy nuevo. Bien, vayamos al primer ítem dentro del trastorno. El trastorno de ansiedad es un término general que abarca varias formas diferentes de un tipo de trastorno mental caracterizado por miedo, ansiedad anormal y patológica. Las condiciones ahora consideradas trastornos de ansiedad llegaron bajo la égida de la psiquiatría hacia fines del siglo XIX, donde Heller, Mayeux y Guedes, en el 2005, citan, los cuales explican que los trastornos de ansiedad se clasifican en dos grupos, que son síntomas continuos y síntomas episódicos. Los criterios diagnósticos actuales, psiquiátricos, reconocen una gran variedad de trastornos de ansiedad. Estudios recientes, además de haber encontrado que hasta el 18% de la población estadounidense y un 20% de la población española pueden estar afectados por uno o más desórdenes. Se ha hallado que la genética es la encargada de propiciar el desarrollo de estos trastornos, siendo a su vez la involucración de los trastornos depresivos y bipolares. Fíjense ustedes qué complejo que es todo esto. El término de ansiedad abarca 4 aspectos que un individuo puede experimentar. Aprensión mental, aprensión es miedo, tensión física, síntomas físicos y ansiedad disociativa. Los trastornos de ansiedad se dividen de acuerdo al DSM-4, que es el Manual Estadístico de los Trastornos Mentales, en 8 tipos de trastornos que se habían mencionado anteriormente. Vayamos al primero. El trastorno de ansiedad generalizada, TAC, también como sigla, es un trastorno crónico, común, caracterizado por ansiedad de larga duración y que no se centra en algún objeto o situación particular, al contrario de las fobias. Las personas que padecen de ansiedad generalizada experimentan miedo y preocupaciones persistentes, no específicos, muy focalizados en asuntos cotidianos. El trastorno de ansiedad generalizada es un trastorno de ansiedad más común que afecta a adultos mayores. La ansiedad puede ser un síntoma secundario al abuso de sustancias o medicamentos. Y los profesionales médicos deben ser conscientes de ello. El diagnóstico del trastorno de ansiedad generalizada se produce cuando una persona ha estado excesivamente preocupada por uno o más problemas todos los días durante 6 meses o más.
A su vez, el sujeto puede tener problemas para tomar decisiones diarias y recordar compromisos como consecuencia de la falta de concentración, que le supone la preocupación por la preocupación, o sea, estar preocupado por la preocupación. Antes de diagnosticar un trastorno de ansiedad generalizado, es necesario descartar causas de ansiedad inducidos por sustancias. Bien, ahora vamos a ir al trastorno de pánico. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos una clasificación por delante? Una persona sufre ataques de pánico breves de intenso miedo y terror, a menudo acompañados de síntomas como temblores, agitación, confusión, mareos, desvanecimiento, náuseas y dificultad para respirar. Estos ataques de pánico, que se define por la APA, que es la Asociación de Psiquiatras Americana, como miedo o malestar que se presenta repentinamente y con picos en menos de 10 minutos y puede durar horas y puede ser desencadenada por el estrés, el miedo o incluso el ejercicio. El ejercicio, digamos, ejercido por mucho tiempo y sin parar. La causa específica no siempre es evidente. Además de los recurrentes ataques de pánico inesperados, un diagnóstico de trastorno de pánico requiere que dichos ataques de angustia tengan consecuencias crónicas o bien preocupación por las consecuencias de los episodios de angustia. El miedo persistente de posibles ataques futuros o al miedo a sufrir cambios significativos en el comportamiento están relacionados con estos ataques. Entonces, en consecuencia, aquellos que sufren de síntomas de pánico sufren también de trastornos de pánico. Incluso fuera de los episodios específicos, a menudo el afectado, ante cambios normales de los latidos cardíacos, los percibe como amenazantes, por lo cual lo que lo lleva a pensar que algo anda mal, ¿en dónde? En su corazón, o que está a punto de tener otro ataque de pánico. Normalmente va asociado a un temor anticipatorio a sufrir otro ataque de pánico, que es la ansiedad anticipatoria o lo que se llama habitualmente en la jerga miedo al miedo. En aquellos casos se produce una mayor conciencia de las funciones fisiológicas del organismo, la cual se denomina hipervigilancia, porque durante el ataque de pánico, en donde cualquier cambio percibido fisiológicamente se interpreta como una posible enfermedad potencialmente mortal. Es decir, que es una extrema hipocondría. Yo debo aclarar esto porque es muy interesante que a la hora del diagnóstico diferencial, muchas veces cuando se encuentran en las clínicas, principalmente en la guardia y también en los hospitales, muchos pacientes creen tener un ataque cardíaco, ¿sí?, cuando no es así. Porque, a ver, la característica fundamental de la crisis de pánico, del trastorno de pánico, es la ansiedad anticipatoria. Es decir, el sujeto comienza a sentir una cantidad de signos y síntomas, ¿sí?, como, transpiración, taquicardia, agitación, es decir, una sintomatología que fisiológicamente el sujeto sabe que algo extraño está sucediendo, pero que no tiene nada que ver con la parte cardíaca, ¿sí? Bien,
puede entonces diagnosticarse como trastorno de pánico con o sin agorafobia. ¿Por qué? Porque el trastorno de pánico, ¿sí?, puede ocurrir en forma aislada, no necesariamente tiene que estar con agorafobia. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el trastorno de pánico se presentifica con agorafobia? El trastorno de pánico con agorafobia es una variante que suele ir acompañado o asociado con el trastorno de pánico. Una persona experimenta un ataque inesperado y a continuación tiene temor a la posibilidad de volver a tener otro ataque. Frente a este temor, evita salir de la casa. Fíjense ustedes todo el mecanismo que hace el cerebro para defenderse, ¿sí?, de la enfermedad. Entonces, evita salir de la casa con tal de evitar un posible ataque. Entonces siente así que su casa es el lugar de resguardo, considerando la creencia de un terror extremo e ineludible. Esto es algo, tan categórico en los pacientes, porque hay grados de estado de pánico, de estado de ansiedad. Depende de la vulnerabilidad de la genética, también de esta interacción medio-entorno que tiene que ver con el gen, que el gen de alguna manera que se condiciona la citoarquitectura. Todo esto es increíble cómo el paciente lo siente una muerte inminente en ese momento. Pero es una muerte, es una ansiedad y es un sentir que nada tiene que ver con la muerte. Esto es lo que quiero que quede bien en claro. Ahora vamos a ver el trastorno fóbico. Las fobias o trastornos fóbicos corresponden a la mayor y más amplia categoría de los trastornos de ansiedad. Incluyen todos los casos en que se desencadena miedo y ansiedad por algún estímulo o situación específica. Entre el 5 y el 12% de la población mundial sufre de trastornos fóbicos. Las víctimas suelen anticipar las consecuencias. Ve que se repite en cada ítem prácticamente lo mismo. ¿Cuáles son estas consecuencias anticipatorias? Terribles, por el temor al encuentro con el objeto de su miedo, que puede ser cualquier cosa, desde un animal, objeto, persona, situación particular o un fluido corporal. Los afectados entienden que su miedo es irracional, no proporcional al peligro potencial, real, obviamente, pero se ven tan abrumados por el miedo que escapa a su control. Porque es algo, a la vez es inconsciente, pero hay una conciencia desde el punto de vista fisiológico, porque esta aparición de sintomatologías donde se genera una hiperalerta, ¿sí?, que no es racional, el paciente tiene conciencia de ello, pero la manifestación, ¿sí?, de esta ansiedad anticipatoria es inconsciente. Entonces, no hay un posible manejo frente a esta eventualidad sintomatológica. Pero para ello, para desacondicionar ese trastorno, hay tratamiento y muy efectivo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir al primer corte y vamos a pedirle a nuestro compañero, que es Lucho, que siempre nos pone una linda música, para ir a un lindo corte, y nos vamos al primer corte, y luego vamos a volver y con el otro trastorno de ansiedad social. Bueno, enseguida volvemos.
Espacio publicitario. Doctora Marta Elsa Suárez Merialdo, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Bioresonancia Neuromolecular. Teléfono 4674-0956 y 4959-3100. Mail martaelsasuárez@hotmail.com. Diagnóstico diferencial, Tratamientos, neurociencias, neurobiología, neuropsiquiatría. Doctora Marta Elsa Suárez Merialdo, psicoanalista de niños, adultos, Toxicomanía, psiquiatría biológica neuromolecular, abordaje de todas las patologías psiquiátricas complejas, abuso sexual, violencia doméstica, crisis de pánico, especialista en depresión, dolor crónico. Contactate Al 4674-0956 y 4959-3100. Fin de espacio publicitario. Sin saber si la encontré o me ha encontrado, ya no recuerdo cómo fue. Bueno, vamos a seguir ahora, después de esta linda música que nos puso Lucho, vamos a comenzar con el trastorno de ansiedad social, conocido también como fobia social. Se caracteriza por un intenso, crónico y persistente temor, acompañado de conductas de evitación, a ser juzgado, avergonzado, humillado o hacer el ridículo en situaciones de interacción social. Este temor puede ser específico para situaciones sociales especiales, como hablar en público o experimentar en todas las interacciones sociales. El trastorno obsesivo compulsivo TOC es un tipo de trastorno de ansiedad por la presencia de obsesiones, que son imágenes o pensamientos angustiosos, persistentes e intensivos, mientras que las compulsiones insta a realizar determinados actos o rituales. Afecta aproximadamente al 3% de la población mundial. El proceso es totalmente ilógico e irracional, al igual que las compulsiones, donde simplemente se tiene la necesidad de completar un ritual con el objetivo de terminar con la ansiedad provocada por la obsesión. En algunos casos, los enfermos de TOC pueden tener obsesiones, pero sin las compulsiones. Y a esto se les llaman obsesivos puros. La diferencia que hay entre las obsesiones y las compulsiones es que la obsesión es frente a algo determinado, ¿sí? Y la compulsión es la repetición de esa situación o ritual. Un ejemplo. Hay gente que necesita asegurarse de lo asegurado. A ver, el cerrar la puerta. ¿Cuántas veces hay pacientes que pierden tiempo en cerrar y abrir la puerta? Asegurarse de que está cerrada y vuelven a entrar y cerrar la puerta. No solamente eso, apagar la luz, asegurarse de que está apagada o está encendida la luz. Lo mismo ocurre con el gas. Y así en cada área. Pero esto va en todas las áreas de su vida. Las compulsiones, inclusive, son incapacitantes porque llegan a perder un tiempo precioso de su vida porque se quedan en el ritual. O sea, dan tantas vueltas y pierden hasta a veces horas. No es que minutos, horas. ¿Sí? Es un tema bastante delicado, pero existe tratamiento y se mejora muchísimo. Ahora vayamos al trastorno de estrés postraumático. Es un trastorno de ansiedad que se produce a partir de una experiencia traumática. El estrés postraumático puede ser el resultado de experimentar situaciones extremas, como una guerra, desastres naturales, violaciones, secuestros, abuso infantil, acoso, que esto del acoso es parecería ser que está bastante de moda en el trabajo, o incluso
un accidente grave. Puede surgir también por la prolongación en el tiempo de un estrés crónico. Recuerden ustedes que yo vengo mencionando a lo largo de todas las charlas en el programa que el estrés crónico sostenido en el tiempo trae alteración hipotalámica, ¿sí? Y bueno, y de ahí se desata toda una alteración de cascadas intrínsecas y luego devienen en todas las patologías que nosotros ya estamos conociendo, sí, en todas las instancias de estas charlas. El ejemplo claro del estrés postraumático lo vemos en los veteranos de guerra. ¿Qué pasa con ellos? Los soldados que soportan batallas individuales, pero no pueden hacer frente al combate continuo. Los síntomas comunes son hipervigilancia, no vigilancia, sino hiper, o sea, se exalta acá el estado de la alerta, escenas retrospectivas que adviene en un rememorando del acontecimiento traumático, es decir, que adviene, es como un pensamiento intrusivo tan molesto y tan traumático, del cual el individuo desea defenderse. También, ¿y cómo lo hace? Con conductas de evitación. También con ansiedad, ira, y obviamente aparece un estado de depresión, porque es frente a la impotencia de no saber qué hacer. Hay una serie de tratamientos que constituyen la base del plan de atención para las personas que sufren este trastorno. Se incluyen varias formas de psicoterapia. Una de ellas es la terapia cognitivo-conductual. En Estados Unidos se tiene un éxito tremendo frente a esto, pero hay también un seguimiento tanto de parte del paciente como de parte del psicoterapeuta, es decir, hay esta cosa de comprometerse con la historia, no dejan el tratamiento, siguen, son muy consecuentes con el tratamiento. Y también están las terapias grupales. Esto sirve mucho, porque el escuchar al otro que le pasa algo parecido, similar, porque no todos los trastornos son iguales en cada persona. Recuerden que los cerebros son individuales, singulares e irrepetibles y están condicionados por el medio ambiente de acuerdo al gen entorno. Y también es muy importante el apoyo familiar. Muchas veces es necesario contar con el apoyo de la familia porque estos pacientes se sienten muy vulnerables, no saben qué hacer. Y obviamente la farmacoterapia, con la inclusión de los antidepresivos, de la recaptura de la serotonina, que son los IRS, que son los elegidos de primera elección. Generalmente son los más usados porque son los que tienen menos eventos adversos y los que mejores actúan a nivel receptor. Bien, ahora vayamos al trastorno de ansiedad por separación. Este trastorno presenta niveles intensos e inapropiados de ansiedad al separarse de una persona o lugar. La ansiedad de separación es algo normal en el desarrollo natural de los bebés o niños y solo puede ser considerado como trastorno cuando este sentimiento es excesivo o inapropiado. Es decir, cuando el niño, esto se ve mucho, por ejemplo, cuando los chicos comienzan la etapa preescolar o la etapa del jardín, que hay una necesidad de apego, ¿sí?, con la madre o con quien lo lleva, y que no pueden cortar con la situación, ¿sí?, que hay un periodo de adaptación que se hace y que es adecuado, ¿sí?, pero cuando esto se prolonga en meses, esto ya es patológico. El trastorno de ansiedad por separación afecta una proporción del 7% de los adultos y el 4% de los niños, pero los casos infantiles tienden a ser más severos, porque son más chiquitos y ellos no entienden la etapa de la separación. Es un tema que tiene que ser hablado. En algún momento voy a hablar de la teoría del apego, de por qué los niños a veces
sienten este sentimiento y esta angustia anticipatoria, porque es miedo a perder el vínculo. Inclusive una breve separación temporal, fíjense en ustedes, puede desencadenar en sentimientos de pánico. Por eso con los niños hay que tener mucho cuidado y de a poquito hablarles, explicarles que ellos tienen que ir a la escuela, que tienen que estar con los compañeritos y con la maestra y que están protegidos, que no les va a pasar nada. Ahora vayamos al trastorno de ansiedad en la infancia. Los niños, al igual que los adultos, experimentan ansiedad, preocupación y miedo, es lo que yo mencioné anteriormente, especialmente cuando se enfrentan a nuevas experiencias. No olviden que los niños construyen esquemas, acuérdense lo que yo les dije en un momento, de la interacción con el medio ambiente, que el niño construye lo real, y en esa construcción de lo real el niño va experimentando, inclusive se convierte en un gran investigador. Sin embargo, si la ansiedad se prolonga en el tiempo e interfiere en la actividad diaria normal del niño, entonces se considera ansiedad patológica. Cuando los niños padecen ansiedad severa, afecta su pensamiento, toma de decisiones, las percepciones que tienen acerca de la realidad también, el aprendizaje, atención, concentración. Además del miedo específico, aparece el nerviosismo, también la timidez, y puede comenzar a adoptar conductas de evitación. Esto de no querer ir, no querer salir, pero que en realidad no lo dice, lo evita, tanto de lugares como de situaciones. La ansiedad causa una serie de síntomas, como aumento de la tensión sanguínea, taquicardia, náusea, vómitos, dolor de estómago, úlceras, diarrea, hormigueo, debilidad y sensación de falta de aire, que esto se llama disnea. Otros síntomas cognitivos, afectivos y fisiológicos incluyen inseguridad y autocrítica e irritabilidad. También trastornos del sueño e ideación suicida. Ahora bien, si no se detecta a tiempo, se incrementa el riesgo de fracaso escolar y la evitación de actividades sociales y el inicio de consumo de drogas. Pueden también, ¿sí?, de alguna manera, desarrollar a posteriori otras patologías, como depresión, trastorno de la conducta alimentaria, trastorno de déficit de atención y trastorno obsesivo compulsivo. Hay una estadística, alrededor del 13% de los niños y adolescentes entre los 8 y 17 años experimentan algún tipo de ansiedad. El temperamento puede ser un factor clave en el desarrollo de los trastornos de ansiedad. No olviden que el gen entorno tiene mucho que ver, porque los niños que son vulnerables son los que van a tener más problemas en el proceso de adaptación. La investigación clínica en este área es sumamente, dificultosa, ya que los investigadores no tienen suficientes datos para asegurar resultados fiables. Esto no quiere decir que no sean confiables los datos, sino que es debido a los cambios tan rápidos que suceden en la psiquis del niño. Por ejemplo, entre los 6 y 8 años, el miedo a la oscuridad decrece, pero pueden preocuparse por rendimiento escolar o relaciones sociales. Muchas veces se sienten acomplejados. Si los infantes sienten excesiva ansiedad durante esta etapa,
Esto sería un indicador de riesgo en el desarrollo de un trastorno de ansiedad también en la edad adulta. Los factores determinantes serían tanto biológicos como psicológicos. El estrés es otro factor determinante, pues los niños y adolescentes son más vulnerables al mismo. Esta reacción ante situaciones de amenaza es más intensa en niños de corta edad. Recuerden esto que yo vengo hablando de la violencia intrafamiliar, de todo lo que tiene que ver con la falta de atención al niño en cuanto al afecto. Hay que prestar atención en todo. Hay detalles en los chicos, el aislamiento, el mutismo, cuando a veces se encierran en sí mismos y no quieren hablar, son síntomas. Entonces, prestar atención, papás, a todas estas cuestiones. Bueno, ahora vayamos a un segundo corte, donde Lucho nos va a poner, o a Richard Kleiman, que me gusta tanto, que lo sabe, o a Ilivo. Así que bueno, luego volvemos y vamos a hablar de las causas, ¿sí? De las causas biológicas. Enseguida volvemos. Espacio publicitario.
Doctora Marta Elsa Suárez Merialdo. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Bioresonancia Neuromolecular. Teléfono 4674-0956 y 4959-3100. Mail martaelsasuárez@hotmail.com. Diagnóstico diferencial. Tratamientos, neurociencias, neurobiología, Neuropsiquiatría. Doctora Marta Elsa Suárez Merialdo, psicoanalista de niños, adultos, Toxicomanía. psiquiatría biológica neuromolecular, abordaje de todas las patologías psiquiátricas complejas, abuso sexual, Violencia doméstica. crisis de pánico, especialista en depresión, dolor crónico. Contactate Al 4674-0956 y 4959-3100. Fin de espacio publicitario. Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también, aunque me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también. Es la musa que te invita A tocar la suavecita. Qué linda música, Lucho, gracias. Bueno, ahora vamos a ir a las causas biológicas. Se sabe que bajos niveles de GABA, el cual es un neurotransmisor que reduce la actividad del sistema nervioso central, que contribuye a la ansiedad. Un gran número de ansiolíticos son eficaces mediante la modulación de los receptores GABA. También los SIR, que son los antidepresivos elegidos de primera línea en la depresión, que son los de la recaptura de serotonina. Estos son muy utilizados en los trastornos de ansiedad. Estudios recientes revelan que los SIR alivian la ansiedad y es el resultado de su acción directa en las neuronas GABA, en vez de ser la consecuencia de la mejora del humor. Miren ustedes qué importante todo esto, ¿no es cierto? Bien, y otra cosa que quiero hacer mención es que el abuso de sustancias como el alcohol puede inducir estados severos de ansiedad y depresión, que decrecen con la prolongada abstinencia. Incluso cantidades moderadas de alcohol pueden incrementar la ansiedad y la depresión en algunos individuos. El abuso de la cafeína, el alcohol y el mal uso de los ansiolíticos pueden causar o empeorar estados de ansiedad preexistentes y, por ende, traer ataques de pánico. En pacientes que padecen alcoholismo, la ansiedad se incrementa en la fase aguda de abstinencia. Este estado de abstinencia, o sea, cuando hay una retirada abrupta del alcoholismo, se produce esto que es una necesidad imperiosa de ir en busca de la adicción, ¿sí? Más cuando se está en tratamiento, por eso surge el estado de abstinencia. Y puede persistir hasta 2 años después del síndrome de abstinencia, en el 25% de las personas. La intoxicación por estimulantes se asocia con ataques de pánico repetitivos. La exposición a disolventes orgánicos en el medio en el cual se trabaja se ha asociado con el desarrollo de los trastornos de ansiedad. Las personas afectadas con el trastorno obsesivo compulsivo, y acá vamos a meternos un poco en
neocortezas, que es muy interesante saberlo a manera de dato, y también para que ustedes mismos se vayan familiarizando, inclusive los especialistas o los médicos que recién están comenzando su práctica clínica. Muestran un aumento del volumen de la materia gris en el núcleo lenticular, que se extiende al núcleo caudal, mientras que decrece el volumen en la parte dorsal, medial, frontal y anterior de la circunvolución del cíngulo. Esto contrasta con los otros trastornos de ansiedad, donde se observa un decrecimiento del volumen de la materia gris en el núcleo caudado bilateral, y también decrece el volumen de la circunvolución del cíngulo, como en el caso de los obsesivos. Esto es muy interesante saberlo, muy interesante, porque si uno pide una resonancia magnética o un TAC, ¿sí?, puede detectar estas cosas. Aparte es interesante poder saber otras cuestiones más allá de lo aparente. ¿Qué pasa con la amígdala? Este es otro lugar de la corteza que tiene el tamaño de una almendra, ¿sí? Y es el lugar central del procesamiento del miedo y la ansiedad. La información sensorial, ¿sí?, llega a la amígdala a través del núcleo complejo basolateral. Este complejo procesa las señales sensoriales relacionadas con la memoria emocional y comunica su importancia y relevancia a otras partes del cerebro, como el córtex mediano, prefrontal y la corteza sensorial. Todo esto que yo vengo mencionando a nivel corteza tiene que estar en pleno equilibrio. Una disfunción se produce toda una alteración y una mala información. Entonces el procesamiento emocional no va a ser el adecuado. Entonces va a haber una desadaptación. Fíjense ustedes lo importante del conocimiento de los detalles para que ustedes sepan cómo es el proceso, ¿sí?, y el procesamiento emocional que realiza una de las partes del cerebro, como es la amígdala. Otra área importante es el núcleo central adyacente a la amígdala, que controla las respuestas específicas del miedo a través del tronco del encéfalo, del hipotálamo y cerebelo. Estas conexiones en personas con trastornos de ansiedad se muestran dispares, con gran cantidad de materia gris en el núcleo central. Otra diferencia es que disminuye la conectividad entre la amígdala con la ínsula y el área cingulada, que controla los estímulos generales de la prominencia, mientras mantiene una alta conectividad con los circuitos del corteza y prefrontal, en las que subyacen las funciones ejecutivas. ¿Ven que es importante conocer todo esto? Si bien es técnico, ustedes tienen que entender, público querido, que yo me manejo con bibliografía y con datos, ¿sí?, estadísticos pertinentes. No se puede salir a la radio, y más en mi programa, que es un programa de mucha seriedad, ¿sí?, donde se habla a nivel científico, con información científica, ¿sí?, y de conocimiento científico. Por eso es importante hablar en estos términos. No se puede bajar el conocimiento, entrar en una explicación sencilla. Bien, esto último sugiere una estrategia compensatoria para el procesamiento amigdalino,
disfuncional de la ansiedad. Esto es consistente con las teorías cognitivas que sugieren el uso de estrategias compensatorias para reducir las implicancias de las emociones. De ahí la importancia de la terapia cognitivo-conductual, porque la terapia cognitivo-conductual adviene en el lugar compensatorio de deshabituar, ¿sí?, esa, ese pensamiento intrusivo mal condicionado, cuando tendría que estar bien condicionado. Diversos estudios en animales y personas correlacionan el trastorno de ansiedad con dificultades para mantener un adecuado equilibrio o balance en el sistema nervioso. Habría así una disfuncionabilidad en el núcleo parabraquial, estructura que además de otras funciones coordina las señales de la amígdala con las señales convenientes al balance. Porque la amígdala, ¿sí?, se encarga del procesamiento emocional. Hay otra parte que se llama el tálamo que va a decir que sí o que no. Por eso es tan importante el procesamiento. Entonces, el procesamiento de la ansiedad en la zona basolateral de la amígdala implica arborizaciones de las dendritas de las neuronas, siendo los canales SQ2 de potasio que influyen inhibiendo el potencial de acción y reduce esta arborización. Lo que hace es sobreexpresarse en esta región, pero la ansiedad y el nivel de estrés puede ser reducido. Bueno, ahora vayamos a un breve corte. Otra vez lo estamos molestando a Lucho, ¿sí?, para que nos ponga una linda música. Y vamos a ir a la patogenia de esta enfermedad y de los trastornos de ansiedad, y luego voy a la conclusión general y me despido. Enseguida volvemos. Espacio publicitario. Doctora Marta Elsa Suárez Merialdo. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Bioresonancia Neuromolecular. Teléfono 4674-0956 y 4959-3100. Mail martaelsasuárez@hotmail.com. Diagnóstico diferencial. Tratamientos, neurociencias, neurobiología, neuropsiquiatría. Doctora Marta Elsa Suárez Merialdo, psicoanalista de niños, adultos, Toxicomanía.
psiquiatría. Psiquiatría biológica neuromolecular. Abordaje de todas las patologías psiquiátricas complejas. Abuso sexual. Violencia doméstica. Crisis de pánico. Especialista en depresión. Dolor crónico. Contactate Al 4674-0956 y 4959-3100. Fin de espacio publicitario. Vivo por ella sin saber si la encontré o me... Bueno, vamos a la patogenia. Espero que me alcance el tiempo para terminar. La depresión puede ser comórbida a estos trastornos con una prevalencia del 60% de los diagnósticos del trastorno de ansiedad. Y el hipocampo es una estructura muy relacionada con respecto al aprendizaje y la memoria, que es fundamental frente a esto, ¿sí? Bien, en los tratamientos tenemos la psicoterapia cognitivo-conductual, la cual trabaja con los componentes de la psique humana, las cogniciones o pensamientos y la conducta. Lo que se intenta es identificar y modificar los pensamientos disfuncionales automáticos o irracionales que generan las respuestas inadaptativas. La farmacoterapia, con la recomendación de los IRS como medicamentos de primera línea, las benzodiazepina, pero de corta duración, ir lentamente y luego retirarlo de la misma manera, siempre en manos de un profesional médico especializado en la salud mental. Ahora vamos a la conclusión general y nos preguntamos, nos hacemos una pregunta muy interesante. ¿El cerebro cómo responde en este nuevo paradigma? Porque yo creo que estamos en una revolución científica frente al nuevo paradigma que es el cerebro. Se debe decir que el cerebro, si bien como sistema complejo es dinámico y abierto, y del psiquismo como el interjuego entre lo biológico, lo vincular y lo cultural, él mismo se encarga de cuidarnos de las manifestaciones de las enfermedades, pero las mismas emergen cuando se sobrepasa su exigencia, porque él nos preserva, pero también avisa cuándo apagar, para luego encender nuestro cerebro. Se cimienta así el entendimiento de la interacción gen-entorno, en la etiología de las diferentes desórdenes psiquiátricos, de las variables fisiopatológicas que entran en juego, la evolución en el concepto de endofenotipos y las modificaciones epigenéticas, que enriquecen esta línea nueva del conocimiento. En la medida en que se entienda cómo aprende, cómo fija, cómo contextualiza la mente, el cerebro y el cuerpo, traerá un rico conocimiento, manejo y abordaje como herramientas que facilitarán el quehacer cotidiano de todos los profesionales de la salud mental, y no solo eso, también de los profesionales que están en el campo clínico. Mi querido público, hoy tomé un tema muy especial porque abordé el paradigma del cerebro, y les debo decir que estoy muy contenta con todo esto porque además estoy recibiendo pacientes del exterior vía Skype. Y quiero saludar a ellos, está Mario, está Eduardo, espero no olvidarme, Beatriz, entre algún otro, porque el tiempo me está apurando. Así que bueno, quien les habló, doctora Marta Elsa Suárez Merialdo, doctora en neurociencia con la subespecialidad en neurobiología, entre otras especialidades. Espero que les haya agradado, estoy a la entera disposición. Llamen, ¿sí?, al 4674-0956 y bueno, estoy para servirles. Les mando un beso grande, un gran abrazo y le quiero agradecer a Lucho que nos acompaña además porque él es el partícipe. Y hasta la próxima semana. Gracias. Hasta acá, Neurociencias, en busca de la salud. Los esperamos la semana que viene. Porque la música es así, fiel y sincera.